llevando la palabra en el segundo culto. Dios me ha permitido llevar la palabra en el primer culto, pero acá en el segundo culto no he venido algún tiempito. Pero el Señor es bueno y Él sabe cuándo lo hace. Y yo quería tomar una palabra de que yo quiero, hermanos, de que usted lo tome con la madurez más grande que usted pueda. Pídale al Señor hoy en esta mañana que Él le hable y le diga que la palabra que usted va a recibir es para edificarnos nosotros mutuamente. No es para recriminar ni cosa por el estilo, sino para aceptarla y ponerla por obra, la palabra. Y esta palabra que el Señor me ha permitido, yo lo he venido preparando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Les comento. Porque yo he tenido una lucha desde cuando yo comencé mis primeros caminos en el Señor. Una lucha muy grande en lo que es someterme a la autoridad y honrar a la autoridad. Para mí siempre fue una lucha. Pero desde hace algún tiempo para acá, el Señor me ha hecho ver muchas cosas y entre ellas justamente esta enseñanza. Cuando dice, ejerciendo el poder por la autoridad delegada de Dios. El poder y la autoridad, pero delegada de Dios. Mis hermanos, ¿a quién nos gusta ser ordenados por alguien? ¿A quién nos gusta? ¿No ve? Ahí está. Pero sí nos gusta ordenar. Exactamente. O sea, le gusta a usted ser autoridad, pero no le gusta vivir bajo autoridad. ¿Sí o no? Usted puede tener en su trabajo, usted puede ser autoridad en su trabajo, en el colegio, en su casa, puede ser autoridad, en donde usted esté viviendo casi las 24, bueno, no las 24, unas 8, 10 horas diarias. Puede ser que usted sea autoridad, pero también usted tiene autoridades que están sobre usted, ¿o no? Porque si todos son dueños de empresas, amén, Señor, no hay entonces por encima de mis hermanos autoridades, porque yo soy el dueño. Pero yo creo que todos de una u otra manera tenemos autoridades que están sobre nosotros. Y esa autoridad hay que saberla respetar, honrar, ayudar. Y miren, yo me encontré con un significado de lo que es autoridad. Y autoridad es una persona que ordena, que dirige, que delega responsabilidades a otras personas. Y hay una parte también que decía ahí, de que esa persona que tiene autoridad, tiene también poder. El que tiene autoridad, ¿tiene poder o no? Cuando usted fue llamado a los caminos del Señor, cuando el Señor le hizo un llamado y le dijo, ven, hijo mío, para que tú me sirvas acá. Y le hizo miembro del reino de Dios. ¿Qué le dio? Autoridad y poder. Pero en eso, mis hermanos, nosotros tenemos que tener muy claro una cosa. Que si yo tengo autoridad, esa autoridad ha sido delegada por Dios, usted tiene que ser respetuoso de sus autoridades. Y eso no nos gusta. Pero miren, hermanos, tiene que tener también el poder, ya lo habíamos dicho, también tiene que ser obediente. Obediente. Tiene que ser, o tiene que, esto no sé si les gusta esta palabra, pero es la palabra que se topa en toda iglesia cristiana en el mundo. Tiene que someterse. Por ahí a alguien le gustó la palabra someterse. Pero a otros no nos gusta. A mí no me gustaba. Someterse. Ser humilde.
y vivir en santidad para que usted pueda llegar a tener una autoridad, espiritualmente hablando. Pero mis hermanos, hay una cosa aquí, que la situación se vuelve bastante media complicada cuando yo en mi interior tengo una lucha diaria en que no quiero, porque así soy yo, porque me cuesta someterme a mi autoridad. Y les digo, les abro mi corazón y yo creo que mi pastor sí se ha dado cuenta hace algún tiempo atrás, pero eso sí no, de que no me gustaba someterme. No me gustaba. Porque decías, pero ¿por qué si Dios me ha hecho libre? ¿Yo por qué tengo ahora que someterme a un ser humano? Y yo tenía esa lucha durísima. Pero el Señor me ha hablado desde hace mucho tiempo con esta palabra y ahora ya lo he preparado. Y me dice, hijo mío, no me pidas poder si no eres una persona bajo autoridad. No me pidas poder si no eres una persona bajo autoridad. Y miren, en Juan 21:10, todos sabemos, yo sé que acá no va a salir el versículo, pero va a salir en las dos de las esquinas. Pero en Juan 1:20, yo quiero que leamos un poquito rápido esto porque para aprovechar el tiempo. Juan 20 del 1 al 10, dije al revés. Juan 20 del 1 al 10. Y sabemos esto nosotros, sabemos, pero vamos a escudriñar un poquito la palabra, hermanos, porque a veces lo cogemos muy rápido y se nos van o se nos quedan cosas que verdaderamente son muy importantes para la vida de un cristiano. Pero vamos a recordar, al cristiano que quiere poder y autoridad, ¿debe qué? Someterse a una autoridad, respetar esa autoridad y honrar esa autoridad. ¿Y qué pasaba en el versículo 1, el 20 del 1 al 10? Miren lo que dice usted, yo sé que ya tienen en las pantallas. Capítulo 20, versículo 1 al 10. Pero ahí le vamos a desmenuzar enseguida. Miren lo que dice la palabra. ¿Ya están ahí? No todavía. Bueno, vamos a leerlo. Dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún obscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahí vamos a hacer una pausa. Dice que vio quitada la piedra del sepulcro y salió. Aquí dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? Corrió. Ella no entró al sepulcro. ¿Estamos? Ella no entró al sepulcro. Salió corriendo. ¿Y se fue a dónde? Continuemos. Dice, entonces corrió y fue ¿a quién? A Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, ¿cuál era el discípulo que amaba a Jesús? Juan. Muy bien, me gusta. Dice, el discípulo que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Les dijo María a Pedro y a Juan. Dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Vamos ahí. Pedro y Juan. ¿Pero quién llegó primero? ¿No? ¿Quién llegó primero? Leamos la palabra. Dice, y el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. ¿Sí? Está bien, ¿no? Mucho más a prisa que Pedro, porque era ¿qué? Era más joven Juan que Pedro, claro. Ya, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Miren, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tampoco Juan entró. Dijo, no. Veo de fuera, pero no entro.
Continuemos. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Ay, ¿por qué entra Pedro al sepulcro y por qué no entra María y por qué no entra Juan? ¿Por qué? Porque la autoridad la tenía Pedro. María era una sierva y ella estaba en lo que ella estaba haciendo. Ella no era sierva de Dios. Juan llega y tampoco entra porque él decía, no, no puedo entrar. Aquí tiene que entrar ¿quién? Alguien que tenga autoridad, que era Pedro. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? La autoridad de Pedro. Ahora miren, la autoridad es delegada directamente del Señor. Yo he entendido estas cosas, hermanos, porque el Señor nos dijo a ustedes y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿no es cierto? Y bueno, y echarán fuera demonios y bueno, tantas cosas que yo creo que ustedes ya lo han hecho, ¿o no? ¿Han puesto manos sobre los enfermos? ¿Se han sanado? Amén, ¿no es cierto? Yo encontré una cosa muy particular en la palabra. Por eso yo le he dicho al Señor, háblame directamente a mí. Porque si no, no lo entiendo bien. Dice la palabra, en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Cómo dice? Ya, los que creen, ¿no es cierto? Eso está en Marcos 16, por ejemplo. Marcos 16, 15 en adelante. Pero le dice, ¿saben a lo que yo quiero llegar, hermanos? Es de que dice, y pondrán las manos sobre los enfermos. No dice pondrán la mano. Revise la palabra, mi hermano. Yo decía, pero Señor, y entonces, ¿cómo es esto? Yo he estado poniendo solo la una. Y el Señor no dice pónganlo la una, sino pongan las dos manos sobre ellos y ellos sanarán. ¿Por qué nos dice eso? Porque el Señor sabe que ya nos ha dado esa autoridad para poder ir y hacerlo y poner las manos sobre los enfermos. Ahora miren, hermanos, dice que Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes, escorpiones y tantas cosas que yo me siento muy bendecido por eso. Porque el Señor me ha hecho ver cosas que reyes y gobernadores, dice la palabra, no, quisieran ver, pero Dios no les ha hecho ver, solo a nosotros nos ha hecho ver. Tremendo es eso, hermanos. Y mire, entonces mi hermano, vamos un poquito más adelante. En Hechos 19 de 12 al 15. Hechos 19 de 12 al 15. Hechos 19 de 12 al 15. Dice la palabra del Señor así. Antes de leer este versículo, yo quiero que tomemos en cuenta algo. No sé si me pueden regalar un poquito de agua porque acá se suda tremendamente, hermanos. Serio, acá sí es un calor, pero extremadamente fuerte. Y hermanos, ¿saben lo que pasaba en esta parte, hermano? Yo les quiero decir una cosa. Cuando usted vive en santidad, como habíamos hablado en un principio, obediencia, sacrificio, sometimiento, humildad, santidad, integridad, sometimiento, que es lo más importante en esta parte. ¿Sabe qué es lo que pasa, mi hermano? El Señor le da la autoridad a usted. Yo no quiero, hermano, de que alguna vez le digan, bueno, usted con qué autoridad viene acá a querer orar, a querer poner las manos. ¿Con qué autoridad usted va a hacer eso? Por la autoridad delegada de Dios, ¿no es cierto? Pero esa delegada, esa autoridad, gracias, mi hermano, qué calor. Gracias, mi hermano. El fuego del Señor es eso. Amén. Esa autoridad que viene delegada del Señor
Yo no quiero que algún rato, hermano, se tope con lo que pasó aquí, en estos versículos. Porque es una autoridad tan grande, hermano. Y vamos a ver. Hechos 19, de 12 al 15. Dice la palabra del Señor así: de tal manera que aún se llevaban los enfermos, los paños delantales de su cuerpo, las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, ahí vienen, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus inmundos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dios mío. Ay, Dios mío. Y dice la palabra de Dios: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo. ¿Quién respondió? ¿Los espíritus pueden responder? ¿Los espíritus hablan o no hablan? A través de la persona que está poseída, pues claro que hablan. Pero él les dice así. Pero algunos de los, dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mi hermano, ellos pensaron comprar autoridad. Pensaron, porque eran, ¿qué dice ahí? También eran como hechiceros, brujos y de todo un poco. Y ellos pensaban que ese don de Dios, que ese poder de Dios se puede comprar o se puede tal vez decir: yo puedo hacerlo. Hermano, la sugerencia: si usted es hombre de autoridad, sométase a su autoridad, porque si no el enemigo se nos va a burlar. Yo lo he aprendido y lo sigo aprendiendo, esto de la autoridad. Porque no nos gusta, porque somos desobedientes. Algunas veces, hermano, yo he tratado de hacer mis cosas como yo creo, como yo pienso. Pero eso fue hace mucho tiempo. Y nunca me funcionó. Nunca me funcionó, porque yo estaba haciendo las cosas porque yo quería, no porque el Señor me estaba mandando a hacer, o el pastor me estaba diciendo: vaya y haga. Y ese someterse al pastor. Miren, hermanos, antes yo tenía algo en mi vida, en mi mente, de que decía: bueno, ¿yo por qué tengo que estarles diciendo entre mí? No, pero ahora ya les digo a ustedes. Y aquí está mi pastor. Yo sé que mi pastor no se enoja, porque el Señor nos va formando ahí. Y nos va formando, y la formación duele. El que ha entrado por la puerta angosta va a sufrir. Va a tener peligro el que ha entrado por la puerta angosta. Nos vamos a pinchar, nos va a doler, vamos, ay Dios mío, pero me duele, ay sí me duele. Ah, quieres poder, pero pasa la puerta angosta. Tienes que pasar por ahí para yo darte ese poder que tú quieres. Eres mi hijo, yo te escogí, pero tienes que pagar el precio, y eso no queremos. Hace 8 días, 8 o 9 días aproximadamente, un hermanito de mi barrio, que es pastor, donde yo vivo, me pide que vaya a dar una enseñanza sobre liderazgo, porque él tenía un ayuno de líderes en la iglesia donde él. Y eso fue viernes tarde. Así que ahora yo qué hago, le dije: vea, tengo que hablar con mi pastor. Si él me da la cobertura, voy; si no, no voy. Pero antes no pensaba así. Antes yo decía: yo puedo, ¿por qué no puedo ir? ¿Por qué no puedo ir? Si Dios es el que me da la cobertura. Ay, Dios mío, qué cabeza dura. Vine donde el pastor, le dije: pastor, esto pasa, le digo, pero recién me avisa que haga una cartita. Correcto, así debe funcionar. Vea,
Es en lo físico, no, pero en lo espiritual es muy grande eso. Usted está demostrando que es una persona que respeta a sus autoridades. Me dio la cobertura el pastor y fui. Una bendición. El Señor le comienza a utilizar en grandes cosas a usted. Y mire lo que pasaba también. Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Si ya tenemos en las pantallas también, mi hermana. ¿Sí? No, no hay en las pantallas. Mateo 16, 19. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién le dijo eso? A Pedro. Pero ¿sabe por qué? Miren, yo estaba haciendo un estudio justamente de las dos palabras que se topa en este versículo, atar y desatar en el cielo y en la tierra. Y hay algunas definiciones de esto, pero me encontré algo que atar o desatar es y que tenía el poder y la autoridad, pero era para que él pueda arreglar muchos asuntos que se daban en ese tiempo. Te estoy dando la autoridad para que tú vayas, arregles, hagas lo que tengas que hacer para que todo vaya bien en este mundo. Yo le pido, hermanos, si nos gusta leer, nos gusta investigar, investigue qué significa, pero no solo en una parte. Busque, escudriñe, mi hermano, escudriñe. Y usted se va a topar con cosas extraordinarias. Claro, yo desato, sí, le tomamos a la ligera, pero no sabe la responsabilidad que Pedro estaba teniendo en ese momento como autoridad. Dice, otra de las características de la autoridad que uno debe someterse a la autoridad es cuando nosotros como hijos de Dios sabemos mantener la cordura, sabemos mantener la educación, sabemos mantener hasta la forma de cómo nos vestimos, mi hermano. Eso también lo he aprendido, me ha costado. Porque al principio, ¿sabe cómo yo venía a la iglesia? En calentador, mi hermano. Es que es la verdad, es testimonio. Y así es como el Señor va formando, pero ¿para qué? Porque si me escogió, Él irá a terminar esa buena obra que Él mismo la comenzó. Pero le comenzó. Dele al Señor, si le va a dar, dele al Señor. Y esa buena obra que Él la comenzó, que le va a ir perfeccionando, sí le va a costar lágrimas también, mi hermano. Renuncia de muchas cosas. Yo digo, hermanos, cuando usted comienza a trabajar para el Señor, Él le va a hacer ver cosas hermosas. Créame. Y miren, habíamos comenzado explorando, dice las Escrituras, para ver qué es la autoridad del cristiano. Cuando nuestro Señor Jesucristo le llamó a sus discípulos de Dios sobre las autoridades sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos, sanar enfermos. Miren, ¿qué tiene usted en sus manos cuando impone manos? ¿Se ha hecho la pregunta? Ya, poder y autoridad, correcto. ¿Qué más tiene usted? ¿Ah? Ya. Miren, ¿qué pasa cuando Pedro pasaba por una acera, digamos, en la calle, y alguien le dice, Señor, que le dé algo, ¿no? Si saben esa historia, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué le estaba dando?
es lo que el Señor le había dado a Pedro, que Él le dio autoridad y poder, y por eso le dice, levántate. Eso es lo que da sus manos, como cristiano, como hijo de Dios. Porque el Señor le dice eso. Pero no tenía nada, Pedro, no tenía dinero, no tenía nada. Pero sí tenía el poder y la autoridad de Dios. Amén por eso. Amén por eso. Y mire, amén. Dele, hermano, dele, mi hermano. Dele esa honra al Señor. Hechos 2:14. ¿Y por qué topé la vida de Pedro? ¿Por qué será que yo topé o que el Señor me hizo topar la vida de Pedro en autoridad? Porque Él es el que le dijo al Señor, tú eres el Cristo. ¿Qué más le dijo? Tú eres el Cristo, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y qué le dijo? No te reveló, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Hermanos, ¿a quién no le dio a Juan, no le dio a Jacobo, a nadie? Le dio a Pedro. Y por eso le dijo, no, solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque él sabía cómo tenía que amarlo, cómo tenía que respetarlo al Señor. Hechos 2:14, mis hermanos, dice la palabra del Señor así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es hora tercera, mas esto lo ha dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. A ver, yo lo que quiero enfocarme es en esto. ¿Quién fue el que dio el primer discurso? Pedro. Entonces, de ahí yo sacaba la conclusión y decía, Señor, Pedro es el que tuvo la autoridad siempre. Claro, Pedro tuvo la autoridad. Y ahí se convirtieron tantos miles por la predicación de Pedro. Pero sí sabemos nosotros que Dios honra al que le honra, ¿no? Dios honra al que le honra. ¿Cómo Dios honra? ¿Cómo Dios nos puede honrar a nosotros? Alguien que pueda decirlo rapidito. ¿Cómo Dios le honra a usted? Utilizando la vida de Él. Sí, así es también. Mire, cuando usted honra a Dios, honra a Dios, honra a sus pastores, honra a sus líderes, Dios le honra. Y no me diga, hermano, no, yo trabajo solo, no, tenga cuidado. No, mi hermano, Dios honra al que le honra. ¿Y sabe qué? Hay una cosa muy hermosa en esto. El Señor, ¿dónde le va a honrar? ¿Aquí en el cielo? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde? ¿Y cómo le va a honrar? Él dice que le va a poner en lugares, Él le va a ir ubicando. Eso es honra. Y dice que el Señor nos quiere llevar ¿de qué? De gloria en gloria. ¿Y qué significa eso? De lugar más alto, porque usted está honrando a su líder, está honrando a su pastor y está haciendo las cosas bien porque le gusta y quiere vivir bajo autoridad. Amén. Qué bueno, hermanos. Eso lo he aprendido y lo sigo aprendiendo. Así que yo, hermanos, yo no me muevo. Ahora yo no me muevo. Si no le digo al pastor alguna cosa, no me muevo, hermanos. He aprendido. Honre a su líder. Esto es un problema que existe en todas las iglesias, en liderazgo. Y aquí también hay.
Porque la gente piensa que el Señor le va a llevar de gloria en gloria hablando mal, mientras Él está hablando mal de su líder. Mientras Él está hablando mal de la congregación. Mientras Él está hablando o está en chismes con las... ¿Y usted quiere que Dios le honre? Dios no le va a honrar. Así esté sirviendo, mi hermano, pero usted se va a quedar ahí, porque Dios no permite el chisme, el Dios no permite la crítica, y peor hablando de una autoridad. Peor, hermano. Tenga cuidado con eso. Yo sé que tal vez no se da aquí, pero bueno. Tenga cuidado, tengamos cuidado de hablar mal de nuestras autoridades. ¿Sabe por qué Dios sigue trabajando con Pedro? Porque dice que Pedro recibió la revelación del Espíritu Santo directamente. Juan 6, 68, 69. Juan 6. A ver. Juan 6. 68, 69. Dice la palabra, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién va a ir? A nadie. ¿A quién le reveló esa palabra? A Pedro. Dios le reveló. Es por eso que Pedro seguía en autoridad. Por eso yo le pido a Dios y le he pedido que por favor me revele la palabra, me revele. Que no sea solo un conocimiento teórico que yo tenga de la palabra y que no haya revelación, no vale. No funcionan las cosas espirituales de esa manera. Un hermano una vez vino acá a la iglesia. Estos son testimonios, hermanos. Yo me sentaba ahí. Yo ya era líder. Ya el pastor ya nos nombró líder. Dios mío, qué responsabilidad que teníamos. Yo estábamos en la alabanza y oía que alguien se quebrantaba por atrás mío, pero durísimo. Y hubo un momento en que yo regresé a ver, y era una pareja de jóvenes. Y ellos venían invitadas de un discípulo mío. Pero esas dos personas de esa pareja eran pastores, habían sido pastores en España. Pero vinieron con una palabra de que tú y tu casa y te regresas. Tú y tu casa y te regresas por tu casa. Bueno, estuvieron con nosotros tal vez 1 año y medio, 2 años, no recuerdo bien. Pero yo les digo, este testimonio es esto, hermanos. El hermano, justamente estábamos en encuentros. Ya me entero de que ellos han sido pastores. ¿Y ahora? ¿Qué hago yo con estos pastores? Si se puede imaginar, ¿no? ¿Qué les digo a los pastores? Si recién comenzábamos nosotros en el ministerio también. ¿Qué les digo, Dios mío? Pero ¿saben qué pasó? De que, le digo, no les decía yo pastor. Nos comenzamos a conocer con los nombres. Él me decía Jorgito, yo le decía Robertito. Se llamaba Roberto. Yo le digo, Robert, le digo, hágame un favor, le digo, váyase al encuentro. Pero así, medio tímido, ¿no? Me dice, hermano, tranquilo. Yo vine con una palabra de allá. Y el Señor me pone en esta congregación. Y me pone de líder a usted, que sea mi líder. Pues yo me someto a usted. Y me voy al encuentro. Primera lección. Humildad. Sencillez de un siervo. Se sometió. Yo era el líder. Pero él era pastor. Pero el Señor me hizo ver una cosa después, mi hermano. No fue mucho tiempo, fueron unos días más o menos. En que el Señor me decía, ¿sabes qué? Tú vas a ser honrado por una situación. Y quiero que hables con el pastor. Yo me fui a hablar con él.
Y le dije, yo sé que yo tengo que aprender mucho de usted. Y digo, usted me está honrando a mí porque el Señor le puso aquí y yo soy su líder. Sí, pero en lo espiritual, yo sé quién es usted. Usted es un pastor. Por eso yo le honro a usted. ¿Sabe lo que él me dijo? Está aprendiendo, hermano Jorge. Está aprendiendo lo que es honrar al siervo. Tremendo es eso, hermano. Pero él se ¿qué? Se sometió. Eso para mí fue una enseñanza grande en mi vida. Porque yo, ¿qué podía hacer con un pastor? Nada. Si recién comenzaba en el ministerio y todo esto. Pero bueno, el Señor así siguió haciendo muchas cosas con nosotros. ¿Cómo fue crucificado Pedro? ¿Cómo fue? Al revés. El único. Pedro. Porque él sabía que tenía que humillarse como su maestro. Y él iba a morir y pidió morir porque él no era digno de eso. Pero él fue esa autoridad y siguió siendo. Y hasta ahora sigue siendo autoridad, Pedro. Claro. Porque aquí está escrito, y si está escrito en su palabra es ¿por qué? Porque esto es lo que nos edifica para nosotros como congregación, como iglesia, o personalmente, hermano. Ahora quiero tomar un poquito de lo que es la honra. Porque todo esto me ha dado duro, hermanos. Pero es por mi bien. ¿Qué significa honrar? Reconocer algo en alguien. Yo reconozco a mi pastor y por eso lo honro y lo respeto. Yo reconozco a mis líderes, a mis consiervos, los respeto, los honro. Igualmente yo respeto a mis discípulos, los honro a mis discípulos. La honra tiene que ser algo principal del siervo de Dios. Y la autoridad y la honra van juntos siempre. Recuerden ustedes más o menos en qué pasó con la tsunamita. Cómo se esmeraba ella, ¿no? Por atenderle a quién. ¿A quién? Al profeta. ¿Por qué? Porque ella reconoció quién era él. Yo reconozco que hay profeta, que tú eres profeta y por eso te honro. Y si puedo, no duermo en mi cama, lo que sea, pero con tal de que tú estés bien, porque tú eres un hijo de Dios y te honro. ¡Wow! Gloria a Dios por eso. Y eso nos debe enseñar a nosotros. ¿Cómo usted se comporta cuando alguien llega a su casa? Mucho más si es un siervo de Dios. ¿Cómo le atiende? Alguien escuché un día que decía, hermano, llegó mi hermano, yo me saco la ropa y me pongo mi ropa de cocinero y lo hago lo mejor a él. Porque cuando le honro a él, le honro a Dios. Amén. Y le doy a Dios. Aprendiendo estoy. Aprendiendo estoy. Y el Señor me decía un día, hijo, todo lo que tú estás haciendo para mí, en lo espiritual, ya está escrito en el libro arriba. Pero yo le decía, Señor, yo sé que estará escrito allá, pero acá es lo que quiero aprender a hacer. Un hijo, un siervo tuyo. Aquí en este mundo. Yo sé que tenemos galardones, dice su palabra en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Pero hermanos, ¿cómo yo puedo decirle, Señor, tal vez no soy merecedor de tanto? Usted también puede considerarse no ser merecedor de muchas cosas. Pero cuando el Señor le hace un llamado, mi hermano, a usted, es porque Él sabe el potencial que hay en usted para servirle a Dios.
Y el Señor le hará un llamado como Él quiera y de la forma que Él quiera porque Él es soberano. Primera de Reyes 19:19. Miren cómo le hizo el llamado Dios a Eliseo. Y cuando el Señor hace llamados, no ve que sea usted un máster, un político, lo que no, Dios no ve eso. Dios conoce lo que usted es en este mundo. Pero Dios conoce más de ese corazón con el que Él puede trabajar. Como ese barro, ¿no es cierto? Que se quiebra y coge de ahí mismo y sigue formándole. Él conoce eso. Y miren cómo le hace llamado a Eliseo. Partiendo de allí, habló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? ¿Estaba qué? Trabajando. Así que Dios nos coge a los vagos, mis hermanos. Trabajando estaba Eliseo, y tenía yuntas, y él tenía la última, dice. Y miren lo que pasó. Y dice, y pasando Elías por delante de él. ¿Quién pasaba por delante de él? Ya no tengo con... Pero bueno, hermanos. Dice que se sacó el saco, ¿no es cierto? Y pasaba Eliseo, pero también pasaba Elías. Y pasa y coge el saco y ¡bla! Ese fue el llamado de Eliseo. Ese fue el llamado de Eliseo. Ahora miren lo que continúa diciendo. Entonces dejando él ¿qué? Los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, porque ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes. Miren lo que hizo, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías, y le servía. Le honraba, quiere decir. Le honraba, quiere decir así de, no nos vayamos por muchas palabras, no. Le honraba, servía, porque él reconocía quién era Elías. Ay, Dios mío. Él reconocía y sabía quién era Elías. Y miren, hay una parte de aquí, ¿no? Dice que se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, con el arado de los bueyes coció la carne y dio al pueblo para que comiesen. Él se despojó de todo. Todo. Y hizo comida con su pueblo, les dio de comer a todos ellos. Y después fue y les sirvió. Ese fue el primer llamado. Ese es el llamado de Elías, de Eliseo. ¿Y qué pasó después? ¿Cuál fue el mayor profeta todavía? Que el mismo Elías, ¿quién fue? Eliseo. ¿Por qué? Porque el corazón de Eliseo fue un corazón que primeramente supo honrar a quien estaba, a quien Dios utilizó para hacer el llamado. Y él quería lo que Elías que tenía. Y hizo unos milagros tremendos, ¿no? Eliseo. Unos milagros espectaculares. ¿Usted quiere hacer milagros, mi hermano? ¿O quiere Dios que usted sea utilizado por Él para milagros? Ya le han utilizado, me dijeron hace un momento, ¿no es cierto? Dios ya ha utilizado sus vidas, poniendo en la imposición de manos y todo eso. Pero la palabra en este día es lo que dije en un principio. Sea un hombre, sea un siervo que vive bajo autoridad. Sea un hombre, sea un siervo, mi hermano. ¿Qué tan difícil es para el Hijo de Dios obedecer a nuestras autoridades, someternos? ¿Qué tan difícil es eso?
Mire, somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo aquí en este mundo. Y tenemos plena autoridad delegada y respaldada por el reino de los cielos. Es decir, ¿por quién mismo? Por Dios. Esa es la delegación. Dios mismo me ha escogido. Y a través de los pastores nos han llamado para trabajar. Cuando yo llegué a trabajar con los pastores, yo creo que los pastores me dijeron, ay, por ahí parece que unos hermanos, sí parecen medios feitos, medios pintones, puede ser que estos nos sirvan, venga. Así no funciona en el reino de los cielos, mi hermano. Eso funciona con revelación de palabra y con la guía del Espíritu Santo. Recuerden cuando le dijo, apartadme a quién, a Bernabé y a Saulo para la obra que yo os he preparado. Y en pusiéndole las manos, que dice, los enviaron. Entonces todo es bajo la guía del Espíritu Santo. Es porque mis pastores tienen autoridad delegada de lo alto. Y yo la respeto. Yo la respeto, mi hermano. Y le sugiero, le aconsejo, no le amonesto, pero sí le pido de corazón, hermano, respete a sus autoridades. Cuando hay silencio es porque algo pasa. ¿Sí? Y sabe que una vez mi esposa me dijo una situación, cuando yo ya comencé con esto de la autoridad y la autoridad y la autoridad. Me dijo, verá lo que usted está preparando. Porque usted mismo va a ser hablado en esa enseñanza. Hace mucho tiempo. Decía, es que yo quiero que Dios me cambie porque si no esto a mí me está molestando. Porque yo no sé lo que es vivir pues bajo tanta autoridad y tanta cosa. Y decía, más tengo que honrarles. Yo así les sabría decir a mi esposa. Pero después, hermanos, bueno, el Señor sabe cómo da, ¿no? Con amor. Porque Él es amoroso. Y con la palabra nos da, y nos da, y nos da. Y nos va limpiando, nos va cambiando. Y yo le digo, Señor, sigue haciendo en mí, sigue sacando en mí eso que esté estorbando en mí, Señor. Porque yo ya no soporto estas situaciones a veces. ¿Por qué? Porque yo quiero servirte a ti. Pero quiero servirte en santidad. Quiero servirte de una forma que yo tenga que hablar tal vez a mi familia o mi familia vea y diga, sí, Él está dando un fruto digno verdaderamente de que ha cambiado su vida. Hermano, voy terminando. El día de ayer, fueron unas personas porque quería que me den parando unos travesaños ahí en mi casa. Yo había hablado con este hermano que les comenté hace un momento que tenía una iglesia pequeñita y que yo había pedido la carta para asistir allá. Y yo le comenté, le digo, ¿sabe qué quiero que me den haciendo? ¿No tiene un conocido? Me dice, claro, mi hermano es experto en hacer esas cosas. Digo, le he visto, pero yo no sé quién es. Sí le he visto nomás. Me dice, ¿sabe qué? Ya le voy a enviar para que hable con usted. Y el día viernes fueron. Solo hicieron un cálculo por ahí y se fueron. Yo no sabía nada. Y el día de ayer, el rato que comprábamos unos materiales, había un varón que le acompañaba. Y le dice, pastor. Le regreso a ver. ¿Pastor usted? Sí, yo pastoreo una iglesia más arriba de la de mi hermano de Pisulí, más arriba. El ambiente cambió totalmente. ¿Saben por qué cambió totalmente? Porque estaba hablando con una autoridad. Le dije, pero discúlpenme, le dije, pastor, no he sabido. Pero bienvenido a mi casa y
Dice, no, hermano, tranquilo, no se preocupe, yo cuando tengo libre me dedico porque tengo que trabajar y ese es mi oficio. Pero todo cambió, todo, porque no es lo mismo, mi espíritu está ligado al espíritu de él. ¿Sí? Yo siento que verdaderamente él tiene el espíritu de Dios, porque mi espíritu lo reconoce y lo siente, mi hermano. Y todo cambió. Ahora, ¿cómo le honro? Mi esposa está en el encuentro, ahora ¿qué cocino? Mis hermanos, lo primero que fue eso. Y ahora ¿qué cocino? Era mediodía. Pero el Señor me dice, anda a hablar con el siervo. Me fui, le dije, pastor, me va a disculpar, vea, no sé cocinar casi. Pero tomémonos una colita con unos sándwiches, ¿qué le parece? Gracias, mi hermano, qué sabroso, tráigalo, tráigalo, tráigalo. Esmerarse y honrar al siervo de Dios. Ay, mi hermano, qué hermoso que es eso. Mis hermanos, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él sabía que Pedro le iba a traicionar, sabía que Judas le iba a vender, aún así los amó, aún así estuvo con ellos. Pedro fue una de las personas que vivió, yo creo que todo con nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo junto con Él. Y Él aprendió todo lo que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado. Pero había algo, obediencia. Vayan y esperen, ¿en dónde? En el aposento alto. ¿Sí? Vayan allá y esperen hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. Obediencia. Es que ya mi líder ya se fue. Miren, miren, esto también pasa. Mi líder ya se fue de la iglesia y yo también me voy. ¿Qué más? ¿Cómo voy a estar si yo ni conozco a nadie ahí? No viene otro líder, ese líder es así, asado, cocinado y comienza. Híjole Dios. El maestro se fue. Pero Pedro sabía las cosas maravillosas que Dios les había hecho ver a través de nuestro Señor Jesucristo. Y obedecieron y fueron allá y esperaron. El siervo de Dios, el propio siervo o sierva de Dios, que no le gusta someterse, perdóneme mi hermano, pero nunca va a pasar de lo que usted está haciendo. Si hace algo en la iglesia, o si no viene simplemente se sienta y no hace nada. El Señor quiere utilizarle cuando usted está pagando ese precio, porque el Señor lo dice, ven, sígueme. Y así nos dijo a todos, ¿no? Ven, sígueme, ven, sígueme, ven, sígueme. Pero es que hermano, esto de las células, de los discipulados ya me tiene. Si no le gusta someterse, hermano, y saben que yo no me gustaba. Yo tenía un pretexto, y con esto termino, un pretexto muy, discúlpenme, muy tonto. Yo tenía que venir a la célula o al discipulado acá, eso es hace años, hermanos, muchos años atrás. Y yo con tal de no venir acá, yo decía, es que tengo que irle a ver a mi hijo en la universidad, a mi hijo el mayor. Y mi hijo el mayor estudiaba desde las 6 de la noche hasta las 10. Y yo me iba a estar desde las 7 de la noche acostado en el carro. Y no venían los discipulados, no venía la célula. Entonces, mi hermano, ¿cómo Dios puede utilizar a una persona? Aunque en la soberanía de Él lo puede hacer.
Pero usted, su responsabilidad como hijo de Dios, como siervo, como líder, es, hermano, someterse, hermano. Grábese en su mente la palabra sometimiento. Grábese en su mente la palabra autoridad. Ay, Dios mío, aunque no me guste, pero yo tengo que ser obediente a mi autoridad. Obediente y someterme a mi autoridad. Cuando hay un accidente en la calle, ¿quiénes llegan primeritos? ¿Ah? Llegan los señores agentes de tránsito, ¿no es cierto? Los municipales. Y ellos hacen un cordón grandote y aquí nadie pasa, aquí todo está cerrado, 2 cuadras, lo que sea. Ya, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. ¿Y por qué no ingresan ellos? ¿Por qué no ingresan ellos? Porque no son autoridad. No son autoridad, ellos tienen que esperar de que venga si hay muertos. ¿Quién tiene que venir primero? Medicina legal. ¿No es cierto? Así de simple. Si usted no es autoridad, manténgase donde Dios le ha puesto. Porque a veces queremos pasar por encima del pastor o pasar por encima del líder. Y ahí no hay respaldo. Manténgase. Si usted es un siervo, manténgase como siervo. Porque el Señor le va a honrar. Y le va a subir, y le va a subir, y le va a subir. Así que mi hermano, póngase de pie, mi hermano. Vamos a dar gracias a Dios. Que esta enseñanza haya sido no para que se moleste, sino para qué, para edificarnos unos a otros, mis hermanos. El Señor hace de nosotros vasos limpios, enteramente preparados para toda buena obra. Cuando usted es limpio, pues entonces el Señor le va a seguir trabajando en su vida, en su familia. Y dice que los milagros le van a seguir. Usted no va a ir atrás de los milagros, mi hermano. Los milagros le van a seguir porque usted se deja utilizar por el Señor. Y estas señales seguirán a los que creen.